Dios les bendiga a todos, buenos días. Nuevamente estamos aquí desde La Hermosa, la Iglesia La Hermosa, para traer a ustedes este culto virtual que esperamos que sea de grande bendición para ustedes. Mi nombre es el pastor Daniel Feliciano y en estos momentos comenzamos con un cántico en labios de nuestro ministro de adoración, el hermano Frank Colón. El cántico se titula Dios, tú eres mi sustento. Gócese en esta alabanza. Y el himno dice así: Dios, tú eres mi sustento, a mi vida da aliento, tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca el alma a pronunciar su nombre. La tempestad se calma. Dios, 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 Dios. Y lo cantamos una vez más. Dios. Dice: Dios, tú eres mi sustento, a mi vida da aliento, tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma a pronunciar su nombre. La tempestad se calma, oh Dios, 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 Dios. En este día traemos palabra del Señor basado en el capítulo 6 del libro de Nehemías y estaremos leyendo en estos momentos los versículos del 14 al 16 que estaremos usando como base principal a nuestra reflexión de hoy día. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera: Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eliú y en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Quiero comenzar nuestra reflexión de hoy contándoles una historia que viene a nosotros de la pluma y letra del escritor español Armando Palacio Valdés.
El título de este escrito es El crimen de la calle de la perseguida. En esta historia vamos a poder ver representado el temor que en cualquier momento puede acechar al ser humano. Esto fue lo que sucedió en la genial historia del autor español. Un anciano ya jubilado acostumbraba en las tardes a reunirse con sus viejos amigos para pasar el tiempo conversando y recordando. Se reunía este grupo de amigos a la caída del sol en cierto lugar acostumbrado hasta tarde en la noche. El anciano siempre llevaba consigo un bastón, un garrote, por si tenía que espantar o defenderse de los perros realengos. Una noche de regreso a su casa, el anciano fue atacado por 5 individuos en uno de los callejones de la calle llamada La Perseguida. El anciano en la oscuridad de la noche solo podía distinguir las siluetas de aquellos 5 hombres que le empujaban contra la pared. 4 de aquellos malvados hombres le abofeteaban mientras se reían a carcajadas. La figura del hombre del centro se veía mucho más alta que los 4 de los lados. Este no decía nada, ni hacía nada, mientras que los otros 4 continuaban su algazara abusiva. El anciano les imploraba a aquellas 5 figuras opacadas por la oscuridad de la noche que por favor lo dejaran ir en paz. Pero los 4 hombres a los lados de su líder continuaban su violenta diversión. Ya no pudo soportar más el pobre anciano aquel asalto y con su garrote, a la que pudo, lanzó un bastonazo con toda su fuerza, alcanzando al hombre del centro y derribándolo al suelo. Los 4 abusadores salieron corriendo y se desaparecieron en las tinieblas de la noche. El anciano quedó inmóvil ante lo sucedido por varios minutos, pero ahora la gran preocupación es que el hombre del centro está tirado en el piso frente a él y no hace ni ruido ni movimiento. El anciano no sabía qué hacer, pero cobró ánimo y extendió su mano, tocó al hombre y percibió en el cuerpo de aquella figura el frío de la muerte. Definitivamente el hombre yacía muerto. Salió corriendo del lugar de los hechos el anciano, seguro de que aquel garrotazo le había dado muerte a su asaltante, y regresó a su hogar muy callado, muy preocupado. En toda la noche no pudo dormir. Su corazón latía con mucha ligereza. En su mente ya se veía preso, pasando sus últimos años de vida en la cárcel por haber asesinado a un hombre sin ninguna intención. Al llegar la mañana, compró el periódico y comenzó a hojearlo con presteza, por si veía la noticia de su lamentable incidente, y allí estaba. El titular del artículo en el periódico decía: encuentran muerto en la calle La Perseguida. Su corazón le dio tumbos. No se atrevía a continuar su lectura del resto del artículo para no tener que enfrentar la amarga realidad de haber matado a un ser humano. Pero cobró ánimo y continuó la lectura del artículo. Y el artículo decía: en la noche de anoche, 4 locos se fugaron del manicomio, se robaron un muerto de la sala de autopsia del hospital local y lo dejaron tirado en la calle La Perseguida. Como podemos imaginarnos, lo que llevó al anciano a ver por fin la realidad de lo sucedido, no solo le causó risa, sino que también le devolvió la tranquilidad por el resto de su vida.
Esta historia de Armando Palacio Valdés, que yo he parafraseado, nos recuerda que en la vida constantemente estamos a la merced de toda clase de temores. Temores reales, temores coincidentes, temores sorpresivos, temores creados, temores imaginados. En la Biblia se habla de dos diferentes temores. Se menciona el temor que los seres humanos deben tenerle a Dios. Este temor significa reverencia, respeto y honor al Ser Supremo que es nuestro Dios. En el libro de Proverbios se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, dando a entender que cualquier aspecto de la vida en el que se requiere obrar sabiamente resultará con mayor beneficio si se lleva a cabo en una forma que honre y respete al Dios dueño del universo. El segundo temor del que nos habla la Biblia es el de esa emoción que nos alarma ante el peligro y la amenaza de cualquier mal. Esa emoción tan humana puede ser beneficiosa y productiva. El temor humano puede ser una alarma de peligros inminentes. Puede ser una fuerza inventiva para crear nuevos medios, mecanismos y estrategias. Martin Luther King Jr., en su libro titulado Fuerza para Amar, hablaba del temor y decía que sin temor el ser humano pierde la capacidad de crecer, de inventar y de crear. También nos explicaba la diferencia entre el temor normal y el temor anormal o enfermizo. El normal, decía él, nos protege, pero el anormal nos paraliza. Su consejo no era que debíamos deshacernos del temor por completo, sino que debíamos aprender a controlarlo y a dominarlo. No obstante, en la Biblia repetidas veces se les insta a los creyentes a no temer, sino a actuar con valentía ante las acechanzas de cualquier enemigo y ante los embates de la vida. El autor del Salmo 23 en su maravilloso poema afirma su valentía en la confianza de que si Jehová era su pastor, entonces él podía confesar, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Dios, estarás conmigo. En el libro de los Jueces, en el capítulo 7, se nos habla de un caudillo, un líder guerrero del pueblo de Israel llamado Gedeón, quien en una ocasión se vio en la obligación de organizar un ejército por mandato divino. Dios le ordenó no reclutar hombres cobardes para el ejército. Dice la Biblia que ya él había reclutado 32,000 hombres. Cuando empezó a dividirlos en los valientes y en los cobardes, dice la Biblia que 22,000 se regresaron a sus casas por cobardía y solamente quedaron 10,000 hombres valientes. Nos hace pensar esto, que por lo general en el mundo hay más cobardes que valientes. En nuestras prédicas del libro de Nehemías nos ha tocado reflexionar sobre el capítulo 6. El capítulo 6 es un capítulo pivote en la historia de la restauración del pueblo judío después de haber regresado del cautiverio babilonio a la tierra prometida. La narrativa de este capítulo nos muestra la transición que tuvo el pueblo de Dios para salir de las luchas y los temores de sus enemigos y moverse hacia la culminación de la obra reconstructora. Pero ese punto, ese momento de transición no pudo llegar sin la valentía y la fe de Nehemías. En los primeros 5 capítulos
del libro se nos menciona las amenazas y las tramas de los enemigos de Nehemías y del pueblo judío, cuyo fin era detener por completo la obra de restauración. Pero en el capítulo 6 las amenazas pasaron a un nivel más peligroso. En este capítulo esos enemigos maquinan patrañas criminales con la meta final de dar muerte al líder del pueblo. Pero a todas esas amenazas y tramas, Nehemías se enfrentó con valor y fe. Primero trataron de seducirlo con la invitación a una engañosa reunión de falsa diplomacia. 5 veces trataron este truco. Luego envían una carta difamatoria para amedrentar a Nehemías. En la carta mentían de las intenciones del gran líder. Luego le invitan personalmente y le sugieren el templo como la sede de la reunión privada, con la mentira de que el templo le serviría a Nehemías como refugio de indemnidad. Pero Nehemías prefirió refugiarse no en las 4 paredes de un templo, sino en el amparo del Dios de la justicia. Finalmente sus enemigos usaron falsas profecías para amilanar al hombre de Dios. Pero Nehemías en todo tiempo se mantuvo orando a Dios y buscando la dirección divina. En el verso 9 escuchamos a Nehemías orar y decir: ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. En el verso 14 nuevamente vemos a Nehemías orando y presentando ante Dios sus enemigos para que fuera Dios quien se encargara de su protección y de su justicia. En ese verso Nehemías ora y dice: acuérdate, oh Dios, de mis enemigos, quienes procuraron infundirme miedo. Pero en el próximo versículo, el versículo 15, escuchamos a Nehemías decir palabras de victoria y consumación. Y en ese versículo, Nehemías dice: fue terminado pues el muro en 52 días. A partir de ahí, los próximos 7 capítulos del resto del libro, no se nos menciona en ellos más ni las amenazas ni las tramas de los enemigos del pueblo. A partir de ese momento que se señala en el verso 15 del capítulo 6, de lo que se nos habla es de la organización de los líderes, del retorno de los cautivos, de la lectura de la ley, de la confesión de pecados del pueblo, del compromiso del pueblo de volver al pacto con Dios, de la dedicación de los líderes religiosos y de las reformas para la marcha del pueblo. De ahí en adelante, Nehemías enfrentó los acechos, las adversidades y los peligros con valor y fe. Pero ¿qué de nosotros los creyentes en Cristo hoy en día? ¿Habrá también acechanzas de temores para nosotros los cristianos? Hemos visto la defensa de Nehemías. Pero ¿qué defensa hay para nosotros? Para nuestros temores. Hay un viejo himno cuya letra dice: si hay valor y fe. Si hay valor y fe. En las más oscuras noches siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. El creyente en Cristo tiene a su disposición la ayuda de Dios, como la tuvo Nehemías, para enfrentar las acechanzas de la vida con valentía. Sea un enemigo humano, sea un temor imaginario, sea una enfermedad terminal, sea una preocupación económica, sea la probabilidad de una pérdida significativa, en Cristo tenemos una fuente de fortaleza, fe y valor en medio de nuestros temores. Hay 3 escrituras en el Nuevo Testamento que nos imparten ese valor y fe que necesitamos para vivir en la abundante paz que da Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, aparecen unas palabras alentadoras que el mismo Señor Jesús le dio a sus discípulos.
Y Él les dice en ese capítulo 12, verso 32, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. La segunda escritura es en Romanos capítulo 8, verso 15, donde Pablo nos recuerda, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y luego el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es la verdad que estos tres pensamientos bíblicos combinados nos brindan a nosotros los cristianos para que logremos vivir a flote de nuestros temores? La gran verdad es que si permanecemos amando a nuestro Dios de todo corazón, ese amor nos une a Él en la relación y calidad de hijos, con toda confianza, pudiéndole llamar y acercarnos a Él, diciéndole Padre Celestial. Esa exclusiva y especial relación de Dios con nosotros como nuestro Padre nos libera de la esclavitud del temor, nos perfecciona en la intimidad con Él y como resultado enfrentamos toda nuestra vida con valentía. Hermano y hermana, amigo que me escuchas, si estás en Cristo, sé valiente y vencerás. Si verdaderamente has creído en Cristo y afirmas que a través de Él hemos sido adoptados como hijos amados de Dios, piensa, actúa y vive con valor y fe. Y a Dios sea la gloria. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar. Hemos escuchado en el día de hoy, en nuestra prédica, del amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. A través del Espíritu de Dios hemos sido adoptados a la familia de Dios y podemos dirigirnos a Dios
como nuestro Padre, creyendo en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amigo que me escuchas, si en este día la predicación, el cántico que hemos tenido, que nos ha hablado sobre el amor de Dios, ese amor que no nos separa, ese amor que nos mantiene unidos constantemente con Dios, ese amor nos hace aptos para nosotros poder allegarnos a Dios y vivir bajo el amparo de su presencia. Te invitamos para que recibas a Cristo como tu Salvador si no has tomado ese paso de fe todavía. Le invites a que entre en tu corazón y a través de esa fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor y dueño del universo, puedes recibir a Dios como tu Padre Celestial. Y te invito a que te unas en esta oración como confesión de que le recibes en el día de hoy como tu Señor y Salvador. Oremos en estos momentos. Señor, gracias te damos por el mensaje de tu palabra, la verdad que este mensaje encierra, de que a través del amor de Dios podemos entrar a tu presencia y podemos recibirte como nuestro Padre Celestial. Y Señor, te pedimos que si hay algún amigo en estos momentos que ha recibido el mensaje de tu palabra, que ha sido inspirado y tocado por los cánticos en este culto nuestro de este día, Señor, yo te pido que tú, Señor, entres a su corazón, le bendigas, le transformes, le recibas como tu Hijo. Gracias, Señor, por esa salvación que recibimos a través de Cristo, el que murió en la cruz para nuestro perdón y nuestra salvación. Amén. También te invitamos, amigo que me escuchas, si no tienes una iglesia que puedes decir, esta es mi iglesia hogar, te invitamos para que hagas la hermosa tu iglesia. Llámanos al 212-427-6936 y también en las próximas semanas que vamos a estar regresando a adorar juntos en nuestro templo, te invitamos a que te una a nosotros, que nos visites y venga y adores a Dios con nosotros. Nuestra dirección es el 5 West de la 110, aquí en Manhattan, la esquina de la Quinta Avenida. Te invitamos para que te unas a nosotros y adoremos a Dios juntos, el Dios que envió su Hijo para salvarnos. Dios te bendiga en este día. Amén.